La historia de David y Goliat es una de las más poderosas y conocidas de la Biblia. No solo es una batalla épica entre un joven pastor y un gigante guerrero, sino una lección eterna sobre el poder de la fe en Dios. Esta historia ha inspirado a personas a lo largo de los siglos, enseñándonos que la verdadera fortaleza no proviene de nuestra propia habilidad, sino de nuestra confianza en el Señor. David, a pesar de no ser un soldado ni estar entrenado para la batalla, se enfrentó al temido Goliat con nada más que una honda, unas piedras, y su inquebrantable fe en que Dios lo protegería. En esta historia épica, veremos cómo la valentía y la devoción de David no solo lo llevaron a la victoria, sino que transformaron a toda una nación. Acompáñanos a revivir este relato donde la fe derrotó lo imposible. El pueblo de Israel se encontraba en una situación desesperada. Los filisteos, enemigos desde hace mucho tiempo, habían acampado cerca del valle de Ela, listos para una batalla que, de tener éxito, significaría la dominación completa de Israel. Entre los guerreros filisteos destacaba uno en particular, un hombre cuya figura parecía casi irreal por su estatura y fuerza. Su nombre era Goliat, y su sola presencia sembraba el terror entre las filas del ejército israelita. Goliat medía más de 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce que lo cubría desde la cabeza hasta los pies, y en su mano empuñaba una lanza cuyo peso era tal que ningún hombre común podría levantarla. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat se levantaba y lanzaba su desafío. «¿Quién de vosotros se atreve a enfrentarse conmigo?», gritaba con su potente voz que resonaba en todo el valle. «Si alguno de vosotros es capaz de derrotarme, los filisteos seremos vuestros esclavos. Pero si yo venzo, seréis nuestros siervos». Día tras día, el desafío de Goliat hacía que el miedo se apoderara de los corazones de los israelitas. Entre aquellos que más temían estaba el rey Saúl. En sus días de juventud, Saúl había sido un guerrero valiente, pero ahora, ante la amenaza de Goliat, su valor parecía haberse esfumado. Incluso el rey, quien había sido ungido por Dios para liderar a Israel, no encontraba en sí mismo el coraje para enfrentar al gigante. El miedo se había apoderado de su corazón. El miedo no solo se apoderaba de Saúl, sino también de todos los hombres del ejército israelita. Nadie se atrevía a aceptar el desafío de Goliat, pues sabían que enfrentarlo significaría la muerte segura. Día tras día, las filas de los israelitas se debilitaban más y más, no solo en número, sino en espíritu. La desesperanza se cernía sobre el campamento israelita. Pero la situación estaba a punto de cambiar de una manera que nadie esperaba. En medio de todo este caos y desesperanza, un joven pastor llamado David entraría en escena. David era el menor de 8 hermanos y no era un guerrero. Su vida hasta ese momento había transcurrido cuidando el rebaño de su padre en las colinas de Belén. Aunque joven e inexperto en la guerra, David tenía algo que lo hacía diferente: una fe profunda e inquebrantable en Dios. David había sido enviado por su padre, Isaí, para llevar comida a sus hermanos, quienes estaban en el ejército de Saúl. Al llegar al campamento, David fue testigo del miedo y la desesperanza que reinaban entre los soldados. Fue en ese momento cuando escuchó las palabras desafiantes de Goliat por primera vez. Pero a diferencia de los demás, en lugar de sentir miedo, David se sintió indignado. David no podía entender cómo era posible que nadie se atreviera a enfrentarse a Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso
que osa desafiar a los ejércitos del Dios viviente», exclamó con valentía. Para David, el verdadero problema no era el tamaño de Goliat, sino la falta de fe en Dios que veía entre los soldados israelitas. Las palabras de David no pasaron desapercibidas. Pronto los murmullos sobre el joven pastor valiente llegaron a los oídos del rey Saúl, quien lo mandó a llamar. Cuando David se presentó ante el rey, sus palabras fueron claras y llenas de confianza. «No dejes que el corazón de nadie desfallezca por este filisteo. Yo, tu siervo, iré y lo combatiré». Saúl, al ver al joven David, no pudo evitar sentirse escéptico. «No puedes ir contra ese filisteo para luchar con él. Eres solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud», le dijo el rey con una mezcla de preocupación y desdén. Saúl sabía lo que estaba en juego, y no creía que un joven pastor pudiera salvar a su pueblo. Sin embargo, David no se dejó intimidar por las palabras de Saúl. Con serenidad, le relató cómo había protegido a sus ovejas de los leones y los osos. Cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y libraba a la oveja de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba de la quijada, lo hería y lo mataba, explicó David con firmeza. David relató con pasión sus experiencias protegiendo a su rebaño, pero no dejó de enfatizar que no era por su fuerza que había vencido a estos animales. «El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo». Para David, todo lo que había logrado hasta ese momento había sido gracias a la protección divina. Sabía que la batalla contra Goliat no sería diferente, pues no iría a luchar solo. Dios estaría con él. Al escuchar estas palabras, Saúl no pudo evitar sentirse impresionado por la fe y determinación del joven. Aunque aún tenía sus dudas, reconoció que David hablaba con una seguridad que no había visto en ningún otro de sus soldados. Decidió darle la oportunidad de enfrentarse a Goliat. «Ve, y que el Señor esté contigo», le dijo el rey, aunque en su interior no podía dejar de preocuparse por el destino del joven. Antes de permitir que David saliera al campo de batalla, Saúl insistió en que el joven se pusiera una armadura. Sabía que Goliat era un guerrero con una armadura casi impenetrable, y quería darle a David la mayor protección posible. Le dio su propia armadura, un casco de bronce, una coraza y una espada. Sin embargo, cuando David se la puso, sintió que no podía moverse con libertad. Nunca había usado una armadura antes, y no se sentía cómodo luchando con algo tan pesado. David miró a Saúl, y con una sonrisa tranquila le dijo: «No puedo caminar con esto, no estoy acostumbrado». Se quitó la armadura, dejándola a un lado, y decidió ir a la batalla con lo único que había conocido toda su vida: su honda y su fe en Dios. Para muchos, esto parecía una locura. ¿Cómo podría un joven sin armadura ni espada derrotar a un guerrero experimentado como Goliat? Pero David no necesitaba convencerse a sí mismo. Sabía que con Dios todo era posible. Con su honda en la mano y 5 piedras lisas que recogió del arroyo cercano, David salió del campamento y se dirigió al campo de batalla. Mientras caminaba, podía sentir los murmullos de los soldados detrás de él. Algunos lo miraban con admiración por su valentía, mientras que otros no podían evitar sentir lástima, pensando que estaba caminando hacia su muerte. Goliat, al ver a David acercarse, no pudo contener su risa. El gigante filisteo estaba acostumbrado a enfrentarse a guerreros armados y entrenados, no a pastores jóvenes con hondas.
¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Gritó Goliat con desprecio, mientras sus palabras resonaban en el valle. A los ojos de Goliat, la batalla estaba decidida incluso antes de que comenzara. Pero David no se dejó intimidar por las palabras del gigante. Con una calma impresionante respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». David sabía que no estaba solo en esa batalla. Dios estaba con él, y esa confianza era todo lo que necesitaba. La tensión en el campo de batalla era palpable. Los soldados israelitas y filisteos observaban con asombro y expectación. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Con movimientos ágiles y precisos, David tomó una de las piedras lisas que había recogido, la colocó en su honda y comenzó a girarla sobre su cabeza. Todos los ojos estaban puestos en él. En un instante David lanzó la piedra con una fuerza y precisión que nadie esperaba. La pequeña piedra voló por el aire y golpeó a Goliat directamente en la frente. El gigante, que hasta ese momento parecía invencible, tambaleó por un momento antes de caer al suelo con un estruendo ensordecedor. El valle de Elá quedó en silencio. Goliat, el temido guerrero, había sido derrotado por un pastor joven y una simple piedra. El estruendo de Goliat al caer fue tan fuerte que resonó en todo el valle. Durante un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Ninguno de los soldados, ni israelitas ni filisteos, podían creer lo que acababan de presenciar. El gigante, que durante semanas había sembrado el terror en los corazones de todos, había sido derribado por una simple piedra lanzada por un joven pastor. David no se detuvo ahí. Corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del gigante y lo decapitó. Este acto no solo aseguró la victoria para Israel, sino que también fue un símbolo de que Dios había entregado a sus enemigos en sus manos. Los filisteos, aterrorizados por lo que acababan de presenciar, huyeron en desbandada. Los soldados israelitas, inspirados por el coraje de David, los persiguieron y los derrotaron. Esta historia no es solo una batalla entre un joven y un gigante. Es una lección sobre el poder de la fe. David, un joven sin experiencia en guerra, derrotó al guerrero más temido de los filisteos, no por su habilidad, sino porque puso toda su confianza en Dios. Como nos enseña la Biblia en 1 Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. La historia de David y Goliat ha inspirado a generaciones de creyentes a enfrentar sus propios gigantes. Nos recuerda que, no importa cuán grande sea el desafío o cuán imposible parezca la situación, con Dios de nuestro lado, no hay nada que no podamos superar. Al igual que David, debemos confiar en que el Señor siempre estará con nosotros en nuestras batallas más difíciles. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender algo del inimaginable poder de Dios, te invito a dejar tu like y suscribirte a la Palabra de la Fe. Así juntos seguiremos descubriendo la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su luz te guíe y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y fortaleza. Bendiciones.